Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para la cena con mi hija Susan y su nuevo prometido, Charles, hasta que un mensaje urgente de mi abogado me detuvo en seco. «Llámame ahora». Su revelación helada sobre la verdadera identidad de Charles derrumbó mi confianza en segundos. El hombre que estaba encantando a mi hija no era quien decía ser, y su pasado oculto amenazaba con destruir el futuro de ella. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Apreté la mandíbula mientras observaba a Charles a través del cristal esmerilado de Giovanni's. Había algo en la forma en que se recostaba en la silla, escaneando el restaurante mientras Susan hablaba, que despertaba en mí todos los instintos de protección. Ella estaba animada, gesticulando con las manos, como siempre hacía cuando estaba nerviosa. Pero sus ojos, había cálculo frío detrás de esa sonrisa ensayada. Empujé la pesada puerta de roble 15 minutos antes de lo planeado, tal como lo había acordado. La anfitriona me reconoció de inmediato. «Señor Green, su mesa está lista». Su hija llegó hace unos minutos. La caminata a través del restaurante tenuemente iluminado se me hizo eterna. Susan me vio primero, su rostro iluminándose con esa esperanza desesperada que había visto demasiadas veces desde la muerte de Robert. Se levantó rápido, alisando su vestido negro. «Papá, este es Charles». «Charles, este es mi padre, del que tanto te he hablado». Su apretón de manos fue firme, demasiado firme, el tipo de gesto calculado para impresionar, no para saludar. «Señor Green, Susan habla maravillas de su opinión. Espero que podamos encontrar un terreno común». Las palabras salieron de su boca como si las hubiera practicado. Me acomodé en la silla frente a él, notando cómo se había ubicado con la vista hacia toda la sala. ¿Un hábito militar o algo más? «Charles trabaja en inversiones», dijo Susan, con una voz alegre pero cargada de entusiasmo forzado. «Me ha estado contando sobre unas oportunidades fascinantes». «Siempre estoy buscando nuevos proyectos», respondió Charles. «Quizá podríamos conversar de algo interesante en otra ocasión». El mesero se acercó con su amabilidad ensayada. Charles tomó de inmediato el control, revisando la carta de vinos con concentración teatral. «El Barolo combinaría perfectamente con el osobuco», anunció, mirándome de reojo. El 98 fue un año excepcional. $85 la botella. Lo observé cerrar el menú sin llevarse la mano al bolsillo. Una prueba pequeña, quizá, pero reveladora. Mientras esperábamos la comida, Charles empezó a indagar con demasiado detalle sobre mis negocios. Sus preguntas eran específicas, calculadas. ¿Cuántos empleados tiene? ¿En qué barrios trabaja? ¿Planea expandirse? Cada pregunta parecía un movimiento de ajedrez. «Papá ha construido toda una empresa desde cero», intervino Susan con una sonrisa orgullosa. «Eso requiere verdadera visión». El Rolex en la muñeca de Charles atrapó la luz de la vela. Un Submarine que costaba más que la mayoría de los autos de la gente. Salario de banquero de inversiones o dinero de otra procedencia menos limpia. Durante la historia de Susan sobre sus alumnos, Charles revisó el teléfono 2 veces. Fue sutil, pero lo noté. Robert jamás habría desviado la mirada cuando Susan hablaba. No en 10 años. La comida llegó humeante. Charles cortaba su carne con precisión quirúrgica, hablando de tendencias de mercado entre bocado y bocado. Pero esquivaba cualquier pregunta personal, desviándolas hacia los negocios o hacia Susan. «Su hija tiene un corazón muy generoso», dijo, alargando la mano para apretarle la suya. «Demasiado generoso. A veces la gente puede aprovecharse». La ironía no me pasó desapercibida. Cuando llegó la cuenta, $340, Charles hizo un amago de buscar su chaqueta y se detuvo, como si recordara algo. «Susan mencionó que usted siempre insiste en pagar en los primeros encuentros. Una tradición familiar». Susan no había dicho nada parecido, pero asintió con entusiasmo, desesperada por evitar cualquier tensión. Coloqué mi tarjeta en la carpeta de cuero sin hacer comentarios.
Un precio pequeño por obtener información. Deberíamos repetirlo pronto, dijo Charles al levantarnos. Me encantaría mostrarle algunas propiedades que estoy considerando. Tener su perspectiva con experiencia sería invaluable. Afuera, Susan me abrazó fuerte, buscando aprobación en mis ojos. ¿No es maravilloso, papá? No había sentido esta felicidad desde Robert. Las palabras quedaron suspendidas, no dichas. Los acompañé hasta el BMW nuevo de Charles, brillante bajo las farolas de la calle. Abrió la puerta de Susan con un ademán elegante. El caballero perfecto. Pero al estrecharle la mano para despedirnos, algo en su mirada me recordó a los depredadores con los que me había topado en mis 40 años de negocios. Esos que sonreían mientras calculaban cuánto podían sacar de ti. Encendí mi camioneta, pero las manos me temblaban. Algo estaba mal. Muy mal. El portón del garaje retumbó al cerrarse tras de mí mientras me quedaba sentado en la oscuridad, escuchando el motor enfriarse. A través de la ventana de la cocina vi el reloj digital de la cafetera. 10:15 de la noche. Tarde para un hombre de mi edad, pero sabía que esa noche el sueño no llegaría fácil. Subí los 3 escalones con lentitud, las rodillas quejándose más de lo normal. La casa se sentía cavernosa sin la presencia de Marta. Cada paso resonaba en el silencio que antes ella llenaba con su tarareo y su charla suave. La mañana llegó gris y fría. Apenas logré 3 horas de sueño intranquilo antes de rendirme a las 5:30. La rutina del café me sostuvo. La misma taza, la misma esquina del mostrador, la misma vista del roble que Robert había ayudado a plantar cuando Susan cumplió 16. El álbum de fotos seguía donde Marta lo había dejado antes de que el cáncer se la llevara. Mis manos buscaron la página que había evitado por meses. El día de la boda de Susan y Robert, agosto de 2015. Su vestido se derramaba como crema sobre los escalones de la iglesia, pero fueron sus rostros los que me cortaron la respiración. Alegría pura, sencilla y verdadera. Robert se me había acercado 6 meses antes de ese día, nervioso como un adolescente, para pedirme su primera cita formal. Estábamos sentados en esta misma cocina, el café enfriándose entre nosotros. Señor Green, quiero cuidar de Susan como usted lo ha hecho toda su vida. No había discursos ensayados ni miradas calculadas, solo un temor honesto a que yo le dijera que no. Sé que estoy pidiéndole lo más preciado que tiene. Jamás tomaré esa responsabilidad a la ligera. En aquellos primeros meses peleaba conmigo por cada cuenta de la cena, insistiendo en que era su privilegio pagar, incluso cuando yo sabía que su sueldo de ingeniero apenas alcanzaba para su modesto departamento y para el anillo que había ahorrado 2 años en comprar. El recuerdo se tornó más oscuro. 18 de febrero de 2022. La llamada que lo destrozó todo. La voz de un oficial estatal, clínica y cuidadosa. Señor Green, ha habido un accidente en la enero del 94. Hielo negro. Lamento informarle. El Honda de Robert había girado contra la barrera central a 60 millas por hora. Los médicos dijeron que murió al instante. Sin dolor. Un consuelo mínimo para Susan, que gritó hasta quedarse sin voz y luego se sumió en un silencio que duró 8 meses. La sostuve durante esos meses oscuros, viéndola apagarse como un fantasma en nuestras cenas familiares. La alegre maestra de primaria desapareció, reemplazada por alguien que se estremecía con cualquier ruido y olvidaba comer si no se lo recordabas. Le tomó 2 años volver a reír. 2 años para mencionar siquiera la idea de salir con alguien. Y cuando por fin lo hizo el mes pasado, yo la animé, la empujé incluso. Tienes 38 años, cariño. Robert querría que fueras feliz. Ahora, al contemplar su foto de boda, sentí el amargo sabor del remordimiento. Robert jamás me habría dejado pagar en nuestra primera cena juntos. Había peleado conmigo por la cuenta, con el orgullo y el respeto reflejados en su joven rostro. Charles, en cambio, había orquestado todo aquel momento en el restaurante, calculado, suave, ensayado. El reloj caro, la retirada estratégica al llegar la cuenta,
la manera en que desvió cada pregunta personal mientras sacaba información de mis negocios. Robert había respondido con total honestidad a todo lo que le pregunté: su trabajo, su familia, sus intenciones con Susan. No tenía nada que ocultar. Cerré el álbum con cuidado y alcancé el teléfono. El número seguía en mis contactos: Joseph Sims, el abogado que había manejado la herencia de Marta. Un hombre que entendía el valor de la discreción y de una investigación a fondo. Pero antes debía estar seguro. Sacar conclusiones apresuradas sobre la felicidad de Susan podría destruir la frágil confianza que habíamos reconstruido desde la muerte de Robert. El teléfono sonó antes de que pudiera marcar. El nombre de Susan apareció en la pantalla. Una semana pasó en una calma engañosa. Me sumergí en contratos con proveedores y reportes de inventario, revisando los pedidos de muebles de primavera con la misma atención meticulosa que me había permitido crecer desde una sola tienda hasta 12 sucursales en todo Chicago. El viernes por la tarde me encontró en mi escritorio, bolígrafo rojo en mano, corrigiendo un calendario de entregas. La línea de muebles de caoba estaba vendiéndose mejor de lo proyectado y debía ajustar la capacidad de los almacenes. El teléfono sonó a las 3:45 de la tarde. El identificador mostró el nombre de Susan. Había algo en la urgencia de aquel timbre electrónico que me hizo apretar el estómago. «Papá». Su voz estalló por el altavoz, entrecortada y rápida. «Nos casamos. Charles y yo nos registramos hoy en la alcaldía». El bolígrafo rojo se me resbaló de los dedos, golpeando el contrato con un sonido seco. La habitación pareció inclinarse de lado. «¿Susie? ¿Por qué tan rápido? Apenas se conocen desde hace un mes. El amor no espera, papá. Simplemente lo supimos, ¿sabes? Como cuando conociste a mamá y supiste que era la indicada. Pero yo había cortejado a Marta durante 18 meses antes de proponerle matrimonio. Robert había esperado 2 años. Charles dice que la vida es demasiado corta para perder tiempo en formalidades. Después de lo que pasó con Robert, ahora lo entiendo. Podríamos perderlo todo mañana. La manipulación era elegante, debo admitirlo. Había usado su duelo, su miedo a la pérdida, para empujarla hacia una decisión que en su sano juicio jamás habría tomado. Queremos invitarte a cenar el domingo para celebrar. Charles sugirió ese nuevo asador en Evanston. Está emocionado por ser oficialmente familia. Me hundí en el cuero del sillón, aferrándome al borde del escritorio hasta que los nudillos se me pusieron blancos. A través de la ventana de la oficina vi a los transeúntes apurados, el bullicio normal de un viernes que, de repente, me pareció absurdo. Por supuesto, cariño. ¿A qué hora? A las 7. Oh, papá, estoy tan feliz. Charles me hace sentir segura otra vez, como si el mundo no fuera a desmoronarse sin previo aviso. Tras colgar, miré fijamente la fecha que acababa de escribir en el calendario: domingo 23 de marzo. Cena con mi hija y su nuevo esposo. Un mes desde el primer encuentro hasta el matrimonio. Llevé la mano al teléfono y me detuve. Aquello requería pensar con cuidado. Charles había apresurado todo, creando urgencia donde no la había. Manipuló el trauma de Susan, su miedo a la pérdida, convirtiendo sus propios instintos protectores en un arma contra su juicio. El reloj caro, el encanto calculado, la forma en que había estudiado mis negocios como un buscador evaluando una mina de oro. Las piezas formaban un cuadro que no quería ver, pero que no podía ignorar. Saqué el móvil y busqué el número de Joseph Sims. Joseph había manejado asuntos delicados antes: verificaciones de antecedentes para empleados clave, diligencias para asociaciones empresariales. Sabía lo que significaba la discreción. Mi dedo flotó sobre el botón de llamada. Una llamada podía cambiarlo todo. Pero necesitaba hechos, no sospechas. Presioné. Joseph contestó al segundo timbre. «William, ¿en qué puedo ayudarte? Necesito una investigación de antecedentes. Discreta. Historial laboral y criminal completo. Por supuesto. ¿Cuál es el nombre?» Charles Elliot. 42 años.
Dice trabajar en inversiones. Se acaba de casar con mi hija. La pausa de Joseph me lo dijo todo. Llevaba 15 años manejando los asuntos legales de mi familia. Comprendía las implicaciones. Tendré algo para el lunes. El bolígrafo rojo había dejado un trazo en el calendario de entregas cuando cayó. Lo recogí y rodeé la fecha del domingo con tanta fuerza que rompí el papel. Charles quería ser familia. El tiempo diría qué clase de familia obtendría. El sábado por la tarde me sorprendió mirando la misma página del periódico durante 20 minutos. Las palabras se difuminaban en un amasijo de tinta negra sobre fondo blanco. El viento de marzo sacudía las ventanas del salón, un ruido inquieto que reflejaba el torbellino en mi pecho. Doblé el tribune y lo dejé a un lado, alcanzando en su lugar la botella de Macallan 18 de la mesa lateral. Marta me la había regalado en nuestro 35º aniversario, bromeando con que llevaba casi tanto tiempo envejeciendo como nuestro matrimonio. El líquido ámbar atrapó la luz de la lámpara al verter 3 dedos en el vaso de cristal. Caminé hasta la repisa y observé las fotografías dispuestas como pequeños altares a tiempos más felices. La fiesta de compromiso de Susan y Robert, su rostro radiante de una alegría que no le había vuelto a ver desde su muerte. El día de la boda, bailando como si el mundo entero hubiera desaparecido. La graduación de Robert en Northwestern, del brazo de Susan, ambos entrecerrando los ojos bajo el sol. Robert jamás me habría dejado pagar aquella primera cena. Todavía lo veía rebuscando torpemente la cartera, con el rostro enrojecido de vergüenza al ganarle la mano en la cuenta. Señor Green, con todo respeto, yo invité a Susan. Yo pago. Incluso cuando su salario de ingeniero apenas alcanzaba para cubrir el alquiler y la comida, insistía en tratarla como correspondía. Para él, el orgullo importaba más que la comodidad económica. Charles, en cambio, había orquestado aquella escena en el restaurante con precisión quirúrgica. La selección del vino caro, la retirada estratégica cuando llegó la cuenta, la manera en que desvió cada pregunta personal mientras memorizaba cada detalle de mis negocios. Un hombre acostumbrado a tomar lo que no le pertenecía. O quizá estaba viendo fantasmas donde no había ninguno. Saqué una libreta legal y destapé el bolígrafo, escribiendo en la parte superior con letras grandes: Charles Elliot. Debajo, empecé a listar preocupaciones. Reloj caro. Afirma trabajar en inversiones, pero no paga la cuenta en el restaurante. Revisó el teléfono mientras Susan hablaba. Se casó en un mes. Usó la muerte de Robert para justificar la prisa. La lista se veía insignificante en papel. Evidencia circunstancial que apenas alcanzaba para acusar a un hombre de malos modales, nada más. Susan merecía felicidad después de 3 años de duelo que la habían vaciado por dentro como una cáscara. Había perdido casi 10 kilos después del funeral de Robert. Pasaba días sin ducharse, llamaba para decir que estaba enferma y no iba a trabajar tan a menudo que llegué a temer que perdiera su puesto como maestra. Verla reconstruirse pedazo a pedazo fue, en cierto modo, más duro que ver a Marta morir de cáncer. Si Charles lograba devolverle la sonrisa, ¿qué derecho tenía yo a arrebatarle eso? Pensé en cómo su voz había burbujeado de emoción cuando anunció su matrimonio. Era la primera vez, desde el accidente de Robert, que sonaba verdaderamente viva. Quizá esto era lo que hacen los padres paranoicos cuando sus hijas encuentran un nuevo amor. Tal vez mis instintos de protección se habían endurecido hasta convertirse en algo feo, desconfiado. Viendo depredadores donde no los había. Tomé el papel con mis preocupaciones, caminé hacia la chimenea y lo sostuve sobre las cenizas frías. La llama del encendedor prendió en la esquina, y observé cómo mis sospechas se retorcían hasta convertirse en humo. Mañana compraría un buen regalo de bodas, algo generoso, digno de un padre que confía en el criterio de su hija. Un gesto que dijera: «Bienvenido a la familia». Apuré el whisky y subí a mi habitación, dejando el vaso vacío junto a la fotografía de Robert. Tal vez me equivocaba con Charles Elliot. Por el bien de Susan, ojalá así fuera. El domingo por la tarde, la luz del sol se colaba a raudales por los ventanales de Cratton Beryl mientras yo deambulaba entre los pasillos de regalos de boda que parecían burlarse de mis dudas.
Las parejas jóvenes recorrían el lugar de la mano, señalando juegos de vajillas y copas de cristal con la confianza ingenua de quienes creen que su amor durará para siempre. Después de una mañana de desvelo, había conducido hasta Oak Brook Center decidido a comprar algo que demostrara mi fe en el matrimonio de Susan. Un gesto costoso, un ramo de olivo extendido hacia Charles Elliot, lo mereciera o no. Los candelabros de plata llamaron mi atención primero. Elegantes, tradicionales, el tipo de regalo que Marta habría elegido. Pero había en ellos una rigidez solemne, demasiado parecida a la de un tratado de paz entre naciones enemigas. Un jarrón de cristal Waterford brillaba bajo las luces del escaparate, su superficie facetada lanzando arcoíris sobre el mantel blanco. Hermoso, imponente y lo suficientemente caro como para dejar claro un mensaje. Ese era el gesto que debía hacer. Excelente elección, señor. Este jarrón pertenece a la colección Waterford Heritage, dijo la vendedora, una joven de mirada franca y entusiasmo practicado, mientras lo envolvía en capas de papel de seda. Le entregué mi tarjeta de crédito. $450 por una ofrenda de paz. Marta se habría reído de mi manera tan masculina de resolver problemas, tirar dinero hasta que desaparecieran. ¿Desea que lo envolvamos para regalo?, preguntó la chica. El trayecto desde Oak Park me tomó unos 25 minutos en el tráfico de domingo. Tenía tiempo de sobra para entregar el obsequio y soportar la representación que Charles seguramente había preparado para nuestro segundo encuentro. Mientras caminaba por el estacionamiento hacia mi camioneta, la bolsa del regalo rozaba mi pierna con cada paso. El sonido del papel me recordó al vestido de graduación de Susan, aquel murmullo de tafetán cuando bajó las escaleras de nuestra casa hace 20 años, resplandeciente con la emoción adolescente. El teléfono vibró en el bolsillo de mi camisa. Moví la bolsa a la otra mano y saqué el aparato, esperando un mensaje de Susan con los detalles de la cena o alguna preferencia de vino. Pero en la pantalla aparecía el nombre de Joseph acompañado de 4 palabras que me helaron la sangre. Llámame de inmediato. Joseph jamás me escribía en fin de semana. En 15 años como mi abogado, había respetado la frontera entre su vida personal y la profesional con una disciplina casi religiosa. Una llamada de emergencia significaba una verdadera emergencia. Me quedé de pie junto a la camioneta, el pulgar suspendido sobre el botón verde, mientras la gente pasaba a mi lado cargando bolsas con regalos cuidadosamente envueltos. Una familia con 3 niños discutía sobre en qué restaurante cenar. Una pareja de ancianos caminaba despacio, ella apoyada en su brazo. Personas normales viviendo una tarde de domingo normal, mientras mi mundo se tambaleaba. Joseph jamás usaba signos de exclamación en sus mensajes. Era un hombre de frases medidas, siempre midiendo cada palabra con precisión de abogado. La puntuación emocional le resultaba tan extraña como la ropa informal o la risa espontánea. Intenté llamarlo 2 veces, pero colgué antes de que respondiera. Me dije que lo que fuera podía esperar hasta después de la cena. Susan merecía, al menos, una noche de felicidad antes de que su mundo se viniera abajo. La tercera vez, mi dedo terminó de presionar el botón antes de que mi mente pudiera detenerlo. Joseph contestó antes del segundo timbrazo, con una voz tensa, cargada de un control que apenas ocultaba la urgencia. William, gracias por devolverme la llamada. Revisé a tu nuevo yerno. De pronto, el estacionamiento se volvió irrespirable, las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza como insectos atrapados. Me apoyé en la compuerta de la camioneta, el metal frío atravesándome la chaqueta. Su verdadero nombre es Donald Chávez. Charles Elliot no existe, al menos no el hombre que se casó con tu hija. La bolsa del regalo se me escapó de las manos, cayendo con un golpe sordo sobre el concreto. Entre el papel de seda, $450 de cristal Waterford descansaban como símbolo de mi ingenua esperanza de que todo estaría bien. Donald Chávez tiene 3 condenas por fraude. 2 en Florida, 1 en Nueva York. Su objetivo son viudas y divorciadas, especialmente mujeres con acceso al dinero o a propiedades familiares. Cambió su nombre legalmente hace 5 años, probablemente cuando Florida se volvió demasiado peligroso para él.
Las rodillas me flaquearon y me aferré a la compuerta del vehículo, sintiéndome un viejo por primera vez en muchos años. ¿Qué clase de fraude? Alcancé a preguntar. En su mayoría, esquemas de inversión. Se hace pasar por asesor financiero, obtiene acceso a las cuentas bancarias y luego las vacía. La condena en Nueva York fue por despojar a una viuda a la que se casó después de 6 semanas de noviazgo. Le limpió el fondo de pensiones de su difunto esposo y desapareció antes de que se secara la tinta de la partida de matrimonio. Rebusqué en el bolsillo y encontré solo una servilleta de papel del restaurante Giovanni's. Con la mano temblorosa, la extendí sobre la tapa de la camioneta y garabateé: Donald Chávez. ¿Desde cuándo se hace llamar Charles Elliot? Pregunté. 5 años, respondió Joseph. Una identidad limpia. Seguramente le costó mucho dinero establecerla. Ha aprendido de sus errores. Ahora sus estafas son más sofisticadas, más largas. Tu hija encaja a la perfección en su patrón. Cada palabra me golpeaba como un mazazo. El salario de maestra de Susan podía parecerle insignificante a un estafador profesional, pero su vínculo con mi empresa familiar la convertía en un objetivo perfecto. Charles, o Donald, me había evaluado aquella noche en Giovanni's como un joyero que examina un diamante en busca de grietas. William, tienes que decírselo de inmediato. Mire la pantalla, 5:15 de la tarde. Quedaban 45 minutos para la cena en la que Susan serviría orgullosa a su padre y a su nuevo esposo el banquete que había planeado durante toda la semana. Su felicidad, recuperada apenas hace poco, estaba a punto de romperse como ese jarrón de cristal contra el concreto. No puedo. No esta noche. Cada día que pase, le das más acceso a... Necesito tiempo para pensar cómo decírselo. Ya ha sufrido demasiado. Perdió casi 10 kilos después del funeral de Robert, recordé con un nudo en la garganta. Pasaba días sin ducharse, llamaba al colegio para decir que estaba enferma tantas veces que temí que terminara perdiendo su puesto como maestra. Verla reconstruirse pedazo a pedazo fue, en cierto modo, más doloroso que ver morir a Marta de cáncer. Si Charles lograba devolverle la sonrisa, ¿qué derecho tenía yo a arrebatarle eso? Pensé en la forma en que su voz había burbujeado de emoción al anunciar su matrimonio. Era la primera vez, desde el accidente de Robert, que sonaba verdaderamente viva. Quizá esto era lo que hacen los padres paranoicos cuando sus hijas encuentran un nuevo amor. Tal vez mis instintos protectores se habían endurecido hasta convertirse en algo feo, en una desconfianza enfermiza. Viendo depredadores donde quizá no lo sabía. Tomé el papel con mis anotaciones, caminé hasta la chimenea y lo sostuve sobre las cenizas frías. La llama del encendedor prendió la esquina, y observé cómo mis sospechas se encogían y se convertían en humo. Mañana les compraría un regalo de bodas como se debe, algo generoso, digno de un padre que confía en el juicio de su hija. Algo que dijera: bienvenido a la familia. Terminé el whisky y subí las escaleras, dejando el vaso vacío junto a la fotografía de Robert. Quizás me equivocaba con Charles Elliot. Por el bien de Susan, ojalá estuviera equivocado. El domingo por la tarde, los rayos del sol se colaban a raudales por los ventanales de Crate & Barrel mientras yo deambulaba entre las estanterías repletas de regalos de boda que parecían burlarse de mis dudas. Parejas jóvenes paseaban de la mano, señalaban juegos de porcelana y copas de cristal con la seguridad ingenua de quienes creen que su amor será eterno. Después de una mañana de insomnio, conduje hasta Oak Brook Center decidido a comprar algo que demostrara mi fe en el matrimonio de Susan. Un gesto costoso, un símbolo de aceptación, una rama de olivo extendida hacia Charles Elliot, lo mereciera o no. Lo primero que llamó mi atención fueron unos candelabros de plata, elegantes, tradicionales, exactamente lo que Marta habría escogido. Pero había en ellos una rigidez solemne, casi como un tratado de paz entre naciones enemigas. Un jarrón de cristal Waterford brillaba bajo las luces del escaparate, su superficie facetada proyectando arcoíris sobre el mantel blanco. Hermoso, sólido y lo suficientemente caro como para enviar el mensaje correcto. Ese sería el regalo. Excelente elección, señor. Este jarrón es de la colección Waterford Heritage,
dijo la vendedora, una joven de ojos sinceros y entusiasmo practicado, mientras lo envolvía en capas de papel de seda. Le entregué mi tarjeta de crédito. $450 por una ofrenda de paz. Marta se habría reído de mi manera tan masculina de intentar resolver los problemas, tirar dinero hasta que desaparezcan. ¿Desea que lo envolvamos para regalo?, preguntó la muchacha. El trayecto desde Oak Park me tomó 25 minutos en el tráfico del domingo. Aún tenía tiempo de sobra para llevar el obsequio y soportar la función que Charles seguramente había preparado para nuestra segunda cena juntos. Mientras atravesaba el estacionamiento hacia mi camioneta, la bolsa del regalo rozaba contra mi pierna a cada paso. Ese sonido me recordó al vestido de graduación de Susan, el susurro del tafetán cuando bajaba la escalera de casa hace 20 años, resplandeciente de emoción juvenil. El teléfono vibró en el bolsillo de mi camisa. Cambié la bolsa de mano y saqué el aparato, esperando un mensaje de Susan sobre los detalles de la cena o qué vino prefería. Pero en la pantalla apareció el nombre de Joseph junto a 4 palabras que me helaron la sangre: llámame de inmediato. Joseph jamás me escribía los fines de semana. En 15 años de representación legal, siempre había respetado la frontera entre lo profesional y lo personal con devoción casi religiosa. Una llamada en fin de semana significaba un verdadero problema. Me quedé de pie junto a la camioneta, el pulgar suspendido sobre el botón verde, mientras los compradores pasaban a mi lado cargados con sus bolsas. Una familia con 3 niños discutía a gritos sobre en qué restaurante cenar. Una pareja de ancianos caminaba despacio, ella apoyada en su brazo. Gente normal viviendo una tarde de domingo normal, mientras mi mundo entero se tambaleaba. Joseph nunca usaba signos de exclamación en sus mensajes. Su manera de comunicarse era siempre precisa, casi quirúrgica. Las emociones eran tan ajenas a él como lo eran la ropa informal o la risa espontánea. Intenté llamarlo 2 veces, pero colgué antes de que respondiera. Lo que hubiera descubierto podía esperar hasta después de la cena. Susan merecía al menos una noche de felicidad antes de que su mundo se derrumbara. La tercera vez, mi dedo presionó el botón de llamada antes de que pudiera detenerme. Joseph contestó antes del segundo timbrazo. Su voz estaba tensa, cargada de esa calma controlada que solo oculta la urgencia. William, gracias por devolverme la llamada. Revisé los antecedentes de tu nuevo yerno. El estacionamiento se volvió irrespirable, las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza como insectos atrapados. Me apoyé contra la compuerta de la camioneta, el metal frío atravesándome la chaqueta. Su verdadero nombre es Donald Chávez. Charles Elliot no existe, al menos no el hombre que se casó con tu hija. La bolsa con el regalo se me cayó de las manos, golpeando el concreto con un ruido sordo. Dentro del papel de seda, los $450 en cristal Waterford descansaban como símbolo de mi ingenua esperanza de que todo estuviera bien. Donald Chávez tiene 3 condenas por fraude. 2 en Florida, 1 en Nueva York. Su especialidad es apuntar a viudas y divorciadas, sobre todo mujeres con acceso a dinero o propiedades familiares. Cambió legalmente de nombre hace 5 años, probablemente cuando la situación en Florida se volvió insostenible para él. Las rodillas me temblaron y tuve que aferrarme a la compuerta de la camioneta, sintiéndome viejo por primera vez en muchos años. ¿Qué tipo de fraude?, pregunté. En su mayoría, estafas de inversión, contestó Joseph. Se hace pasar por asesor financiero, obtiene acceso a las cuentas y las vacía. La condena en Nueva York fue por una viuda con la que se casó después de 6 semanas de noviazgo, le arrebató la pensión de su difunto esposo y desapareció antes de que la tinta del acta de matrimonio se secara. Rebusqué en el bolsillo hasta encontrar una servilleta de papel de Giovanni's. La apoyé sobre la tapa de la camioneta y, con mano temblorosa, escribí Donald Chávez. ¿Desde cuándo usa el nombre de Charles Elliot?, pregunté. 5 años, respondió Joseph. Una identidad limpia. Seguramente le costó bastante conseguirla. Aprendió de sus errores. Ahora sus estafas son más sofisticadas, más largas. Y tu hija encaja a la perfección en su patrón.
Cada palabra me golpeaba como un puñetazo en el estómago. El sueldo de maestra de Susan podía parecer poco para un estafador profesional, pero su vínculo con mi negocio familiar la convertía en un blanco ideal. Charles, o mejor dicho, Donald, me había examinado aquella noche en Giovanni's como un joyero que estudia un diamante para encontrarle las fisuras. William, tienes que decírselo ya mismo. Miré la pantalla, 5:15 de la tarde. Faltaban 45 minutos para la cena en la que Susan serviría orgullosa a su padre y a su nuevo marido la comida que llevaba toda la semana preparando. Su felicidad, recién recuperada, estaba a punto de romperse como el cristal contra el suelo. No puedo. No esta noche. Cada día que esperes, le das más acceso a... Necesito tiempo para pensar cómo decírselo. Has sufrido demasiado. Tienes 38 años, cariño. Robert querría que fueras feliz. Ahora, al mirar su foto de boda, sentí en la boca el sabor amargo del remordimiento. Robert jamás me habría permitido pagar aquella primera cena. Había insistido en hacerse cargo de la cuenta, con ese orgullo sencillo y esa nobleza que lo caracterizaban. Charles, en cambio, había preparado cada gesto en el restaurante, calculado, suave, ensayado. El reloj caro en la muñeca, la retirada teatral al llegar la cuenta, la forma en que desviaba con destreza cualquier pregunta personal mientras tomaba nota mental de cada detalle sobre mis negocios. Robert había respondido con una honestidad desarmante a todas mis preguntas: su trabajo, su familia, sus planes de futuro con Susan. No tenía nada que esconder. Cerré el álbum con cuidado y alcancé el teléfono. Aún conservaba el número de Joseph Sims, el abogado que se ocupó de la herencia de Marta. Un hombre discreto, minucioso, que sabía exactamente cómo investigar a fondo. Pero me detuve. Debía estar completamente seguro. Si me precipitaba, si destrozaba la ilusión recién recuperada de mi hija basándome solo en sospechas, arruinaría la frágil confianza que habíamos logrado reconstruir después de la muerte de Robert. El teléfono sonó antes de que pudiera marcar. En la pantalla apareció el nombre de Susan. Pasó una semana en calma aparente. Me refugié en los contratos con proveedores y en los informes de inventario, revisando los pedidos de muebles de la temporada con la misma minuciosidad que me había permitido expandir un pequeño negocio hasta 12 tiendas en todo Chicago. El viernes por la tarde, con el bolígrafo rojo en la mano, repasaba un calendario de entregas. La línea de caoba se estaba vendiendo mejor de lo esperado y debía aumentar la capacidad de almacenamiento. A las 3:45 sonó el teléfono. El nombre de Susan brillaba en la pantalla. Algo en la urgencia de aquel timbre me encogió el estómago. Papá, su voz rebotó por el altavoz, aguda, temblorosa de emoción. Nos casamos. Charles y yo nos registramos hoy en la alcaldía. El bolígrafo rojo se me escapó de los dedos y golpeó el contrato con un golpe seco. Sentí que la habitación se inclinaba. ¿Susan? ¿Por qué tan rápido? Apenas llevan un mes. El amor no espera, papá. Simplemente lo supimos, dijo, y su voz sonaba como cuando de niña me enseñaba un dibujo de la escuela o me preparaba una sorpresa de cumpleaños. Como cuando conociste a mamá y supiste que era para siempre. Pero yo había cortejado a Marta 18 meses antes de pedirle matrimonio. Robert había esperado 2 años. Charles dice que la vida es demasiado corta para perder el tiempo con formalidades. Después de lo que pasó con Robert, ahora lo entiendo. Podríamos perderlo todo mañana. La elegancia de la manipulación me revolvió el estómago. Estaba usando su dolor, su miedo a volver a quedarse sola, para empujarla a precipitarse en brazos de un hombre que escondía algo. Queremos invitarte a cenar el domingo para celebrar, continuó Susan. Charles pensó en ese nuevo asador de Evanston. Está feliz de ser oficialmente parte de la familia. Me dejé caer en el sillón de cuero, apretando con fuerza el borde del escritorio hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Afuera, la gente caminaba deprisa con sus bolsas de compras, discutiendo sobre dónde cenar. Una familia con 3 niños reía y se peleaba a la vez, una pareja de ancianos se sostenía del brazo.
Vidas normales, un domingo normal, mientras la mía se tambaleaba. Claro, hija. ¿A qué hora? A las 7. Estoy tan feliz, papá. Charles me hace sentir segura de nuevo, como si el mundo no fuera a desmoronarse de repente. Colgamos. Me quedé mirando el calendario donde había escrito la fecha, domingo 23 de marzo. Cena con mi hija y su nuevo esposo. Un mes desde la primera cita hasta el altar. Alargué la mano hacia el teléfono y la detuve en el aire. Esto necesitaba cabeza fría. Charles había apurado todo, generando una urgencia inexistente. Había usado la herida de Susan, su miedo a perder otra vez, para nublarle el juicio. El reloj ostentoso, la sonrisa calculada, su interés en mis negocios como un joyero buscando grietas en un diamante. Las piezas encajaban en un cuadro que no quería contemplar, pero que ya no podía ignorar. Busqué el número de Joseph Sims y lo marqué. Una llamada podía cambiarlo todo. Pero no quería actuar sin pruebas. Necesitaba certezas, no sospechas. Joseph contestó al segundo tono, con la voz tensa, cargada de esa calma ensayada que solo oculta la urgencia. William, gracias por devolverme la llamada. He investigado a tu nuevo yerno. De pronto, el estacionamiento se volvió un lugar sin aire, las luces fluorescentes zumbaban como insectos atrapados. Me apoyé en la compuerta metálica de la camioneta, el frío atravesándome la chaqueta. Su verdadero nombre es Donald Chávez. Charles Elliot no existe. Al menos, no el hombre que se casó con tu hija. La bolsa del regalo se me escurrió de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo. Entre el papel de seda, los $450 en cristal Waterford se convirtieron en un símbolo de mi ingenua esperanza de que todo saldría bien. Donald Chávez tiene 3 condenas por fraude, continuó Joseph. 2 en Florida, 1 en Nueva York. Su objetivo, viudas y divorciadas, especialmente mujeres con acceso a dinero o propiedades familiares. Cambió legalmente de nombre hace 5 años, seguramente cuando la situación en Florida se le puso difícil. Las rodillas se me doblaron y me aferré al borde del vehículo, sintiéndome viejo por primera vez en años. ¿Qué tipo de fraude? Pregunté con la voz rota. Casi siempre estafas de inversión, respondió. Se hace pasar por asesor financiero, obtiene acceso a las cuentas y las vacía poco a poco. La condena en Nueva York fue por una viuda con la que se casó tras 6 semanas de noviazgo. Le arrebató la pensión de su difunto marido y desapareció antes de que la tinta en el acta de matrimonio se secara. Busqué algo donde anotar y solo encontré una servilleta de papel de Giovannis. La apoyé en el capó y, con la mano temblorosa, escribí Donald Chávez. ¿Desde cuándo se hace llamar Charles Elliot? 5 años, contestó Joseph. Una identidad limpia. Le habrá costado mucho dinero establecerla. Ha aprendido de sus errores. Ahora hace estafas más largas, más sofisticadas. Tu hija encaja perfectamente en su patrón. Cada palabra me golpeaba como un mazazo. El sueldo de maestra de Susan tal vez le pareciera poco a un estafador profesional, pero su conexión con mi negocio familiar lo convertía en un objetivo ideal. Charles, o mejor dicho, Donald, me había estudiado aquella noche en Giovannis como quien evalúa un diamante buscando fisuras. William, tienes que decírselo ya. Miro la pantalla del teléfono, 5:15 de la tarde. Quedan 45 minutos para la cena en la que Susan servirá, orgullosa, al hombre que cree su salvación, la comida que ha preparado toda la semana. Su felicidad, recién recuperada, estaba a punto de estallar como aquel jarrón de cristal contra el concreto. No puedo. No esta noche. Cada día que esperes le das más acceso a... Necesito tiempo para pensar cómo decírselo. Ha sufrido demasiado. La semana siguiente, Donald Chávez descubriría lo que ocurre cuando eliges a la familia equivocada para engañar. El lunes por la tarde llegó con un calor engañoso de falsa primavera que hizo pensar a los habitantes de Chicago que el invierno por fin había terminado. Yo había pasado el fin de semana repasando una y otra vez las carpetas de pruebas que me entregó Thomas,
hasta poder recitar de memoria cada detalle del patrón criminal de Donald Chávez. Me estaba preparando para la actuación que, o bien salvaría a Susan, o destruiría por completo su fe en el amor. El equipo de grabación pesaba más esa vez. No solo por el aparato escondido en el bolsillo de mi chaqueta, sino por la carga de saber que aquella conversación decidiría el futuro de mi hija. Thomas había colocado vigilancia de respaldo en un edificio al frente, y Joseph aguardaba en su despacho mi señal para avisar a los fiscales federales. La casa de Susan brillaba iluminada cuando me acerqué a la puerta principal, cargando una botella de vino que sería brindis de justicia o del desastre. A través de la ventana del comedor vi a Charles desplegando documentos sobre la mesa barnizada, con el entusiasmo de un depredador que por fin acorrala a su presa. «Papá, justo a tiempo», exclamó Susan, radiante, abrazándome con alegría sincera. «Charles ya tiene todos los papeles de la inversión listos». Tras ella apareció él, con su sonrisa más encantadora y un traje impecablemente hecho a medida, representando su papel de empresario exitoso con la naturalidad de quien lo ha ensayado demasiadas veces. «Señor Green, preparé todo lo que me pidió, documentación completa del proyecto, proyecciones financieras, contratos de sociedad». 3 folletos brillantes estaban desparramados sobre la mesa de la abuela de Susan, cada uno prometiendo rendimientos capaces de hacer llorar de envidia al mismísimo Warren Buffett. La calidad del material era impresionante. Gráficos profesionales, renders arquitectónicos, tablas que hablaban de un retorno del 60% en apenas 6 meses. Pero el diablo estaba en los detalles. Mis ojos, entrenados tras décadas de leer miles de contratos reales, encontraron enseguida los errores sutiles que delataban la falsificación, términos legales mal escritos, direcciones inexistentes, proyecciones de ganancias que desafiaban toda lógica económica. Son cifras impresionantes, Charles. Un 60% de retorno en este mercado. Chicago está viviendo un auge sin precedentes en el West Loop, respondió, inclinándose hacia adelante, los ojos encendidos de codicia apenas disfrazada de entusiasmo. Es una oportunidad que se presenta una vez en la vida. Ese era el momento que había estado preparando desde nuestra primera cena en Giovanni's. El rico suegro, listo para firmar un cheque sustancioso. La inversión mínima es de $200,000, pero para alguien con su visión empresarial, hizo una pausa dramática mientras miraba su lujoso reloj. Podría conseguirle una participación fundadora por $500,000. $500,000. Lo justo para financiar su huida y dejar a Susan en ruinas cuando se concretara la venta de la casa. Fingí interés, emitiendo sonidos de aprobación mientras el dispositivo de grabación captaba cada palabra de su discurso. Charles había hecho la tarea. Su presentación sonaba plausible para cualquiera que no conociera a fondo el sector de la construcción. Es una oferta limitada, señor Green. El precio de participación subirá un 30% la próxima semana, cuando presentemos los permisos finales de desarrollo. Susan rellenó nuestras copas con una sonrisa orgullosa, feliz de ver a los 2 hombres más importantes de su vida conversando con entusiasmo. Su alegría me atravesó como vidrio roto. Ella creía estar presenciando el nacimiento de una alianza familiar fructífera, cuando en realidad era la antesala de su ruina. El tiempo es dinero en este negocio, señor. Cuanto antes nos movamos, mayores serán las ganancias para todos, continuó Charles. Yo fingí estudiar los contratos con suma atención, pero en realidad mis anotaciones eran un inventario de cada mentira, pruebas para los fiscales que pronto tendrían en sus manos el caso. $500,000 es mucho dinero, Charles. Tendré que pedirle a mi contador que revise estos documentos. Su sonrisa titubeó apenas un instante. La primera grieta en su fachada de confianza. Por supuesto, aunque estas cifras no van a esperar largas revisiones. La ventana de oportunidad se cierra el viernes. Lo entiendo perfectamente, respondí, pero tengo una responsabilidad fiduciaria. Papá, intervino Susan, mirando a Charles con ternura, él sabe de lo que habla. Tiene una experiencia increíble en inversiones. Su defensa del hombre que planeaba arruinarla añadía otra capa de ironía a la velada. Estaba protegiendo al mismo que planeaba despojarla de todo,
usando su confianza como arma. Charles se recuperó rápido, lanzándose en un torrente de explicaciones sobre cronogramas de construcción y análisis de mercado. Sus palabras sonaban impresionantes, pero yo detectaba errores suficientes como para condenarlo en cualquier tribunal. Cada promesa vacía quedaba grabada, cada cifra inventada documentada. Me encanta verlos trabajar juntos así, dijo Susan, apretando nuestras manos con ternura. Esto sí se siente como una familia. Recogí los documentos falsificados y esbocé una sonrisa. Te daré una respuesta el viernes, Charles. Sus ojos brillaron como las luces de una tragamonedas al dar premio. No tenía idea de que la casa ya estaba ardiendo a su alrededor. El jueves por la mañana me encontré en una sala de consulta privada del Banco Chase, en la avenida Michigan, rodeado de ese aire de discreción corporativa que solo el dinero puede comprar. Thomas había elegido ese lugar para nuestra última revisión de pruebas. Territorio neutral, seguro de miradas curiosas y equipado con la tecnología necesaria para registrar hasta el más mínimo detalle. No podemos esperar más, William. Thomas deslizó nuevas fotografías de vigilancia sobre la mesa de conferencias. El calendario se está acelerando. En las imágenes aparecía Charles entrando a una oficina de Century 21 el martes, reuniéndose con otra agente inmobiliaria el miércoles por la tarde y fotografiado frente a una compañía de títulos de propiedad el jueves en la mañana, con un maletín en la mano y revisando el reloj con una ansiedad evidente. Ya programó varias tasaciones de la casa de Susan, explicó Thomas. 3 empresas distintas, todas en la última semana. No quiere arriesgarse a disputas sobre el valor. Las fotografías contaban la historia de una desesperación creciente, disfrazada de eficiencia empresarial. Charles había pasado de la simple preparación al frenético avance que marcaba la fase final de sus estafas. Pronto, Susan se encontraría firmando documentos que no comprendería, cediendo propiedades que habían pertenecido a nuestra familia por generaciones. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté. Como máximo, una semana antes de que la haga firmar algo. Una transferencia de propiedad, un refinanciamiento, una sociedad ficticia. No importa cómo lo nombre. En cuanto ella firme, su seguridad económica desaparecerá. En ese momento, Joseph entró en la sala con una carpeta de cuero bajo el brazo. Dentro traía el marco legal para la caída de Charles. Los fiscales federales de 3 estados ya habían revisado nuestras pruebas. Las órdenes de arresto estaban listas. La trampa estaba tendida. La policía coordinará con la división de fraudes del FBI, dijo Joseph, colocando la carpeta sobre la mesa. Cuando actuemos, será rápido y definitivo. Thomas abrió otro dossier con extractos bancarios que mostraban la verdadera magnitud de la red criminal de Charles. La cuenta falsa de inversiones, abierta 3 semanas atrás con apenas $500. Y aquí lo interesante, añadió Joseph, señalando con el dedo, repitió el mismo esquema en Jacksonville y en Albany. El mismo banco, el mismo depósito inicial, el mismo proceso de registro. Un método profesional, meticuloso. Esto no es un crimen oportunista. Es depredación financiera sistemática. Miré el gráfico de la línea temporal que detallaba los movimientos de Charles desde su llegada a Chicago. Cada paso estaba calculado, cada decisión formaba parte de un patrón perfeccionado a lo largo de años de destruir la vida de mujeres vulnerables. Susan no era su primera víctima en Illinois, solo era la más valiosa. Los documentos de la venta de la casa ya estaban en marcha. Había presentado papeles preliminares alegando que se mudarían por la expansión de su negocio. Susan, ingenua, probablemente pensaba que estaban planeando juntos su futuro. La ironía me asfixiaba. Mientras Susan soñaba con construir una vida junto a su flamante esposo, Charles desmantelaba con precisión quirúrgica los cimientos financieros que sostenían esos sueños. Su confianza era el arma más eficaz que él usaba contra su propia seguridad. Mañana es el final de la partida, William, dijo Thomas con voz grave. Te reunirás con él, fingirás un interés definitivo en la inversión y esperarás a que te pida la transferencia. En el momento en que solicite el dinero para su negocio ficticio, lo tendremos.
Thomas recogió las fotos de vigilancia y los documentos legales. Los fiscales federales quieren que esto quede limpio. Nada de reclamos de trampa, ningún error de procedimiento. Haremos todo según la ley, y Charles Elliot volverá a ser Donald Chávez para siempre. Me puse de pie y estreché la mano de ambos, sintiendo sobre los hombros el peso de la responsabilidad que me esperaba al día siguiente. La felicidad de Susan, su seguridad económica, su capacidad de volver a confiar, todo pendía de mi actuación en las próximas 24 horas. Pero las imágenes de Margaret Henley, Jennifer Walsh, Patricia Morrison y de todas aquellas mujeres que llenaban las carpetas de Thomas no me dejaban en paz. Todas habían confiado en Donald Chávez, habían apostado su corazón y su futuro, y descubrieron demasiado tarde que el amor podía convertirse en el error más costoso de sus vidas. Mañana, Charles Elliot tendría la reunión de inversión más grande de su carrera. Lo que él no sabía era que también sería la última. El sábado por la tarde, la luz del sol atravesaba los ventanales de mi sala mientras yo disponía los contratos falsificados sobre la mesa de centro con una precisión teatral. Cada detalle había sido ensayado, cada contingencia calculada. Joseph esperaba en mi cocina. Thomas se había apostado al otro lado de la calle, y varias patrullas indistintivos rodeaban la cuadra como piezas de ajedrez listas para cerrar la trampa. El timbre sonó exactamente a las 3 en punto. Señor Green, gracias por recibirme en su casa. Mucho más cómodo para discutir asuntos de negocio serios, dijo Charles al entrar en la sala, con su maletín en la mano y la sonrisa de siempre. Susan estaba a su lado, resplandeciente de ilusión. Ella creía de verdad que estaba presenciando el nacimiento de una sociedad familiar que garantizaría su futuro. Por favor, siéntense. ¿Les ofrezco café? ¿Algo más fuerte? Café está perfecto, papá. Charles ha estado tan emocionado por hoy, respondió Susan con brillo en los ojos. Serví las bebidas con la hospitalidad de un anfitrión cordial, mientras los equipos de grabación captaban cada palabra y cada gesto. Charles extendió sus documentos fraudulentos sobre la mesa, las mismas sociedades inexistentes y proyectos inmobiliarios inventados que ya habían arruinado a 3 familias. Tal como le prometí, señor Green, dijo con seguridad, aquí están los contratos finales de la sociedad. $500,000 por una participación fundadora, con retornos proyectados a 6 meses. Los papeles lucían más pulidos que los del martes, encuadernados profesionalmente, con sellos y firmas que pretendían ser oficiales. Pero mis ojos no se dejaron engañar. Las mismas erratas, las mismas cifras imposibles, el mismo lenguaje legal que no existía en ninguna legislación real. Impresionante presentación, Charles, dije, inclinándome hacia los documentos como si estuviera fascinado. Solo una pequeña pregunta antes de continuar. Por supuesto, contestó él, seguro de sí mismo. Lo miré directo a los ojos. ¿A nombre de quién debo hacer el cheque? ¿Charles Elliot o Donald Chávez? El silencio que siguió se volvió una presencia tangible en la habitación. El rostro de Charles atravesó una secuencia de expresiones, confusión, reconocimiento, cálculo, hasta que una furia helada se instaló en su mirada, al comprender que su máscara se había derrumbado. No sé de qué está hablando, balbuceó. Sé de 3 condenas por fraude que dicen lo contrario, respondí con voz firme. Joseph emergió de la cocina con carpetas repletas de registros criminales, fotografías y documentos financieros. Al mismo tiempo, Thomas entró por la puerta principal mostrando su placa de detective. La trampa había caído con precisión milimétrica. Esto es mentira. Está interfiriendo en la vida personal de su hija, vociferó Charles, retrocediendo hacia la puerta trasera. Pero ya era tarde. Los policías estaban apostados en cada salida. Sus lujosos zapatos resbalaron sobre la madera encerada mientras las esposas se cerraban con un chasquido alrededor de sus muñecas. Donald Chávez, queda usted arrestado por fraude, falsificación de documentos y conspiración para cometer estafa. Susan permaneció inmóvil junto a la mesa, la expresión de su rostro oscilando entre la incredulidad, la comprensión y la devastación absoluta. La taza de café se le escurrió de las manos,
estrellándose contra el suelo en pedazos que reflejaban la fractura de su confianza. «Papá, ¿es verdad? ¿Todo esto es cierto?» La abracé con fuerza mientras veía a Charles, o más bien a Donald, forcejeando contra los agentes que lo arrastraban hacia el coche patrulla. El llanto de Susan no era de simple desilusión, era el grito desgarrador de quien descubre que el amor puede ser el engaño más cruel. Margaret Henley perdió su casa. Jennifer Walsh, los estudios de sus hijos. Patricia Morrison, hasta la custodia de los suyos cuando no pudo pagar un abogado, explicó Thomas con firmeza, pero con compasión. Luego añadió, «Has tenido suerte, Susan. Tu padre te salvó de una ruina segura». «Pero yo lo amaba», sollozó ella. «Creí que él me amaba». «Amaba el dinero de tu padre», replicó Thomas con dureza. «Y el valor de la casa de tu abuela. Para él, tú no eras más que una oportunidad de negocio». El coche patrulla que llevaba a Donald Chávez desapareció por mi calle, llevándose con él al hombre que casi destruye la vida de mi hija. Pero la verdadera batalla recién empezaba. La de Susan. Sentada junto a mí en el sofá, rodeada de pruebas de la traición de su esposo, empezaba a comprender lo cerca que había estado de perderlo todo: la casa, la seguridad económica, la capacidad de volver a confiar. Todo pendía de un hilo mientras ella planeaba un futuro con un depredador profesional. «Gracias, papá. No sé cómo agradecerte». «No necesitas hacerlo, hija. Protegerte es lo que hace un padre». Afuera, los vecinos se congregaban para presenciar las secuelas de la justicia finalmente cumplida. Adentro, mi hija emprendía el largo camino de reconstruir su fe en el amor, amparada por la certeza de que siempre habrá alguien dispuesto a luchar por su felicidad. Charles Elliot había desaparecido. Donald Chávez estaba bajo custodia. Y Susan, al fin, estaba a salvo. Si esta historia te ha atrapado, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y dejar en los comentarios qué parte te impactó más. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda.